y voy a hacer una cosa un poco extraña, como suelen estar acostumbrados ustedes conmigo, hacer cosas raras, ¿sí? Dice Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hace un tiempito atrás Benny nos compartió sobre no buscar acerca del futuro. Y el pastor Dani nos estuvo hablando en estos días sobre Corintios 13, el amor. Están bien todos los dones, todas las cosas que tú quieres hacer en la vida, desarrollar tus capacidades, todo está bien, es correcto, es que profeticéis y que si habláis en lengua y profetizáis cuando estáis en las reuniones, no lo hagáis todo en barullo, sino que lo hagáis decentemente y en orden. Y dijimos un tiempo que algunos se han quedado solamente con hacerlo decentemente y en orden, pero no hacer nada. Levantamos, cantamos un himno, ¿no? Y ya está. Eso no es hacer todas las cosas decentemente y en orden. Eso es estar paralizados por el miedo o falta de libertad para hacer, profetizar, hablar en lenguas o lo que Dios nos mande. Amén. Hay un vídeo. ¿Pueden pasar el vídeo un momentito? Mientras que voy. Estaba dudando si pasarlo o no pasarlo, este vídeo. Vamos a ver. Eso de un anuncio de televisión, ¿sí? Entonces, ¿por qué cree que merece este trabajo? Bueno, la botella de agua, la botella de agua. Nosotros también. Ya, pero mi capacidad de trabajo siempre fue muy mala. Pero supongo que todavía necesitan hidratarse, descansar, o los humanos ya solucionaron ese problemita. No, la verdad es que... Hablando en el pasillo, durmiendo, divirtiéndose y esas cosas, sin rentabilidad. Jamás le llamaremos. No hay nada que ustedes puedan aportar que nosotros no hagamos. Ganas. ¿Cómo dice? Ganas. Eso es algo que nosotros tenemos y ustedes no. Nacemos con ellas. Y son las que nos empujan a reintentar algo una y otra vez hasta conseguirlo. Y sí, por el camino nos caemos, pero eso nos obliga a reimpulsarnos. Ustedes solo se actualizan. Versión a versión quedan obsoletas y las sustituyen. La X1, la X2 y mañana la X37. Somos compatibles con más de 7.000 millones de sistemas operativos. Y cuando necesitamos ayuda, nos recargamos los unos a los otros con un simple gesto. Porque entre nosotros hay Picassos y Einsteins, sí. Pero todos ellos crecieron aprendiendo de otro. Porque para cualquiera de nosotros, reafirmarse, reenamorarse, renacer, siempre tendrá más valor que la primera vez que lo hicimos. Porque nos demuestra que jamás nos rendimos. Espere. ¿Aún le interesa el puesto? Ahora mismo tengo cosas que hacer. Reunirme con mis amigos, divertirme. Vio que también podemos hacer cosas que ustedes no. Amén. Que no es el Aquarius, ¿eh? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Decía, lo compartía Dani hace un tiempo atrás, que no buscáramos el futuro,
que no sois vuestros hijos, plantad viñas, plantad olivos, cosechad, sembrad, comed, vivid. Y a los 70 años el Señor os hará volver. Pero ellos en su religión, en su concepto religioso, a veces ponen más los conceptos que la realidad que nos rodea. O que la realidad que se está imponiendo. Y Dios nos va a librar. Si es que Dios os ha librado, es que Dios os ha enviado. Dios me ha dado palabra para que os libre. Para que os libre, para que libre vuestras vidas. No lo que creéis, no en lo que trabajáis. Yo estoy queriendo ordenar mi ordenador, el desordenado ordenando al ordenador, y el ordenador tampoco puede ordenar al desordenado. Y digo, quiero poner todos estos apuntes y todas estas cosas, darle por lo menos un orden. Porque si llega a haber una hecatombe o me voy para otro barrio, todo esto se queda aquí. Me voy sin nada. Lo único que permea al otro mundo, al otro espacio, es el amor. ¿Sí? Es la esperanza, el amor, la esperanza, la fe se quedan aquí, pero el amor continúa. ¿Sí? Buscar los dones espirituales. Es bueno que busquéis hacer el bien, es bueno que hagáis el bien. Pero hacerlo siempre bajo la directiva y la dirección de Dios. Amén. Porque si no, todo eso se va a quedar aquí. Y a lo mejor cuando vayamos allí, nuestras obras no han sido hechas conforme a lo que Dios pretendía de nosotros. Es decir, quiero decir, insinúo, insisto, digo, afirmo, que siempre que hay una visión del futuro, parte del presente. No puede ser de otra manera. Si no, estaríamos negando la predicción del futuro, porque ya estaríamos en el futuro. Eso que hemos visto aquí no es el futuro. Eso ya está aquí. Eso ya está aquí. Pero lo último que conseguirán borrar será tu ADN, tu identidad como hijo e hija de Dios, tus sueños. Así que los sueños y las revelaciones que recibimos de Dios siempre parten desde nuestro presente, aunque el mensaje proceda de otra dimensión. A veces el mensaje que nos habla del futuro viene de otra dimensión. Quiero insistir en que nosotros tenemos una capacidad que todavía no tienen los robots, o que no tienen las máquinas, la inteligencia artificial. ¿Sí? No lo tienen. No tienen la capacidad de amar, no tienen la capacidad de sentir, no tienen la capacidad de creer, no tienen ganas. Son máquinas. Pero nosotros estamos vivos todavía y tenemos capacidades que ellos posiblemente nunca vayan a tener. Aunque quizás nos superen a la hora de hacer cálculos matemáticos y de hacer ciertas cosas, posiblemente nos ganen, pero nunca nos ganarán en el afecto. Y las máquinas no estarán necesitadas de afecto, estarán necesitadas de engrase, de cuidarlos, de configurarlos, pero nunca estarán necesitadas de afecto. Pero las plantas y los seres vivos, sí. Los sueños y visiones siempre parten del presente, aunque vengan de otra dimensión. Y nuestro presente se refiere y responde a lo que estamos viviendo en cada momento. Los apóstoles creían que Jesús era el Mesías, y lo era, pero ellos pensaban, habían recibido la educación, como hoy se adoctrinan los niños en el colegio, habían recibido la educación de que el Mesías iba a venir para restaurar el reino de Israel. Y como había muerto, había resucitado, se iba para el otro barrio, para allá, y les dejaba sin restaurar el reino de Israel, ellos siguieron preguntándose, la inquietud que tenían en su corazón: Dios, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y la contestación fue un poco desoladora. No os compete a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios tiene reservado en su potestad. Digo, ¿y entonces qué hacemos ahora? Pero recibiréis poder. No os toca a vosotros saber esas cosas, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ay, Dios, nos ha quedado en ascuas otra vez. Siempre nos queda en ascuas. Siempre estamos buscando respuestas y siempre nos sale por otras, nos sale por peteneras, nos sale por otras cosas. Inclusive cuando hablaba con la mujer samaritana, no lo voy a contar
Esas, ¿vale? Eso para otro día. Incluso cuando hablaba con la mujer samaritana, cuando le dice, si tú bebieres del agua, le estaba dando agua, y siendo tú judío y yo samaritana, ¿me pides que te dé beber? Y entonces Jesús le empezó a hablar de otras cosas, de una realidad ambivalente o trivalente, siempre hablaba así, entonces era muy difícil poder entender. Y entonces, como se dio cuenta que la mujer samaritana no lo podía entender, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás nunca más sed. Y, Señor, pues dame de esa agua. Y entonces, ¿el Señor qué hizo? Como esto no lo va a entender, cambiamos el tercio. Yo uso mucho el término el argot de taurino, aunque no he ido solamente una vez, he ido a una corrida de toros, ¿sí? En mi vida. Ya viendo lo que hacía mi papá, ya me agarró pánico. Pero me gusta usar ese argot. Cambió el tercio, cambió la conversación, redirigió la conversación a otro lado. Dice, ¿por qué no viene tu marido? Dile a tu marido que venga. Dice, no tengo marido. Ah, muy bien has dicho. No tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, no te has casado. Es un amigo, un amiguete. ¿Sí? ¿Qué había hecho con los otros 5 antes? No sé. Seguramente que se los cargó de placer. No lo sé. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella, cambien el tercio ustedes y no se me queden ahí, cambien el tercio conmigo, vengan conmigo. No podía entender lo que estaba diciendo. Yo tengo un agua que es para vida eterna y el que bebe de esta agua nunca más volverá a tener sed. Entonces digo, bueno, dame, Señor, mi de agua y bebamos todos y ya no sacaremos más agua de este pozo. ¿Sí? Y como veía que no iba a entender eso, porque era difícil de entender, ustedes lo entienden porque ahora saben quién era Jesús, pero ella no sabía quién era Jesús, era un hombre normal. Y si alguien te dice algo así, pues como digo muchas veces, cuando una persona te dice algo así, es para encerrarlo. Si uno es psicólogo o psiquiatra, dice, uy, cómo está, mañana me traigo unas pastillitas y lo dejo fino, ¿vale? Cambió el tercio y entonces fue a donde ella podía entender. ¿Por qué no viene tu marido? No tengo marido. Ah, muy bien, has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ya se quedó. Ahora sí que se abrió su entendimiento y dijo, este es algo extraño, este es profeta, este tiene algo de Dios, este no es un hombre normal. ¿Cómo ha podido adivinar todas las fechorías que yo he hecho? Dios mío. ¿Entienden? Siempre parte del presente. Cuando el Señor nos habla del presente, está hablando del agua, pero ahora está hablando del pasado, de su pasado. Y después se proyecta al futuro. Pero siempre el profeta, Juan, el evangelista, cuando habla en las revelaciones, el Apocalipsis, no me gusta llamarle Apocalipsis porque la gente se asusta, Apocalipsis. Las revelaciones siempre entran en el presente, pasa al pretérito, vuelve al presente, se proyecta al futuro, del futuro vuelve al presente, vuelve al pretérito, y así no hay quien lo entienda. Y hay gente que se anima a decir cualquier cosa referente a eso. Yo no me quiero entrar en esto porque es muy confuso y no tengo la habilidad que tiene el Señor Jesús, tampoco, ni lo entiendo tan claro, ni tampoco tengo la habilidad que tenía el Señor Jesús para cambiar el tercio, para cambiar de conversación y poder ir de un lado al otro. Así que cuando nosotros clamamos a Dios en el presente por algo que nos preocupa, como en este caso los apóstoles estaban preocupados por la restauración del reino de Israel, a ellos no les interesaba el mensaje, no habían entendido el mensaje que Jesús les había transmitido, no entendían nada, lo único que querían, lo único que entendían era que el Mesías tenía que restaurar el reino de Israel y se iba para el otro barrio y los dejaba sin restaurar el reino de Israel. Entonces, ¿y ahora qué? Hay cosas que nos cuesta entender en el presente y entonces nos hace vivir el presente. Nos proyecta al futuro, nos vuelve otra vez al pasado, para ver si podemos entender algo. Así que vivimos el presente para hablarnos del futuro como resultado de la actitud que estamos teniendo en la vida. De otra forma, no tendría sentido. Los sueños no son una mancia. Los sueños no son una mancia, no son un arte adivinatoria para adivinar. No son un arte adivinatoria, por eso ninguno se gana la vida con los sueños.
No hay ninguno que te interprete los sueños y que, pues, ¿sabes qué? Nos pasa como a Nabucodonosor, que vamos a leer ahora. Sabes que te están diciendo lo que quieres oír. Cuando uno es medianamente inteligente y va a un adivino, sabe que te está diciendo lo que quieres oír, no lo que realmente el mensaje o lo que Dios te quiere decir. Así que los sueños no son una mancia, no son un arte adivinatoria. Y creo firmemente que es lo único que nos podrá borrar, que no podrán borrar estos, que se le ve la columna así artificial. Es posible que en el futuro no veas ninguna columna ni veas nada y te cueste distinguir una persona normal de un androide. O un androide, ¿sí? Y no hace falta proyectarse mucho en el futuro. Viendo el presente, ya vemos por dónde van. Ya vemos a dónde van. Otra cosa es que Dios lo permita. ¿Hasta dónde Dios lo va a permitir? ¿Hasta dónde Dios va a permitir todo esto? Porque Él tiene el dominio, Él tiene la última palabra. Él es el creador, Él pone reyes y Él quita reyes. Y Él deja que esto suceda y después puede hacer que suceda otra cosa. Así que los sueños, como me estoy basando en algunos experimentos que sería complejo hablarlos de ellos, va a ser lo último que puedan borrar. Y la capacidad de afecto. Pero cuando siembran tanto odio en el corazón, cuando el enemigo y el diablo siembra tanto odio en nuestro corazón, al final perdemos la capacidad de amar. Y solo sale de nuestro interior quejas y rencor y odio. Y esto nos borra, nos aleja de la naturaleza que Dios nos ha dado, que es la capacidad de amar. Por eso nos seguiremos llamando la iglesia del abrazo. Así que esta naturaleza es la que Dios imprimió en nuestros corazones. Dice, en aquellos días imprimiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el Nuevo Testamento hace una referencia casi constante, sobre todo el apóstol Pablo, hace una referencia casi constante a esto, a recurrir a la conciencia, a lo que Dios ha grabado en nuestra conciencia. Cuando nosotros recurrimos a Dios, Dios despierta en nosotros una conciencia, la conciencia del Espíritu Santo. Empezamos a tener conciencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y Él nos revela, como a los apóstoles les revela lo que no pudieron entender en vida de Jesús, nunca lo pudieron entender, no entendían lo que Jesús decía. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, paso a paso iban descubriendo, ay, esto es lo que nos quería decir, esto es lo que nos quería decir con esto, ¿te acuerdas cuando nos hablaba de aquello? ¿Te acuerdas cuando hablaba de aquello? ¿Te acuerdas cuando hablaba con el paralítico en el estanque de Betesda? ¿Te acuerdas cuando nos decía de la destrucción de Jerusalén? Dice, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. ¿Te acuerdas? Hasta el final de sus días fueron recordando las palabras que les había hablado Jesús y firmemente creo que no las terminaron de entender. Es cierto que el Señor Jesús les dijo que no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor tiene reservado en su voluntad. No os toca a vosotros. Pero sin embargo, ellos hablan constantemente de la venida de Jesús. Están hablando constantemente del futuro. Y el apóstol Pedro dice que será con fuego, que yo no sé, las lumbreras del cielo se estrellarán contra la tierra. Yo qué sé lo que dice. El día y la hora nadie lo sabe, pero ellos están hablando de esto. Ahora no estaban preocupados por la restauración de Israel porque ya veían que la cosa no pintaba por ahí y que el Señor Jesús no iba por ahí, pero ahora estaban hablando de la segunda venida, porque en esta primera venida no restaura el reino de Israel, no ha restaurado el reino de Israel. Entonces seguimos esperando que en la segunda venida restaure el reino de Israel. Mira que metejón, hoy está casi restaurado el reino de Israel. Está el reino de Israel, pero no con su territorio total, aunque casi nunca lo tuvo en su totalidad. Los agoreros y adivinos, mediums y hechiceros, brujos, brujas, echadores de carta, a los que la gente van a consultar a fin de saber lo que va a acontecer en sus vidas para anunciar acontecimientos venideros, siempre han existido, siempre han existido. Y evidentemente existen hoy. ¿O no lo ven ustedes en vuestros móviles y en la televisión y por todos lados? Quiero encontrar algún canal de televisión que sea un poquito diferente, pero bueno, no, casi todos van en la misma dirección, con cosas diferentes, pero en la misma dirección.
Así que la prostitución y los agoreros, los adivinos, los echadores de cartas han existido siempre, siempre, y seguirán existiendo, porque la gente nos cuesta enfrentar el presente, echar mano del presente. Y cuando el presente no se da como debiéramos, no suceden las cosas como debiéramos, tenemos armas poderosas para recurrir a Dios. La oración dirigida a Dios, la gracia del Espíritu Santo, invocar la gracia del Espíritu Santo que nos guíe en la oración, para que nuestras oraciones sean conforme al corazón de Dios, para que no nos tengan que, y aunque nos lo tengan que repetir cuando oramos, no sabéis orar como conviene, ¿sí? A veces no sabemos orar como conviene, pero ellos tampoco sabían pedir como convenía. Los apóstoles tampoco estaban pidiendo como convenía. El Señor Jesús, los planes del Señor Jesús era evangelizar el mundo, era llevar el evangelio a los fines de la tierra, que estaba aquí en España, hasta los fines de la tierra, no hasta el orbe, no hasta el círculo de la tierra, porque no existía esa palabra en el Antiguo Testamento, no lo conocían, ¿vale? Hasta lo último de la tierra, y lo último de la tierra estaba aquí en España, Finisterre. Así que todos estos agoreros, todas estas cosas, la prostitución, ha existido siempre y hoy día está ahí, pero vamos, como llama de fuego del infierno, ¿sí? Ahí está. Así es que no es una cuestión del pasado, pero nosotros a veces estamos muy obstinados con lo que pretendemos, con lo que queremos realizar y no entendemos la voluntad de Dios. No entendemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Dios nos ha dado un carisma, Dios nos ha dado un carácter, Dios nos ha dado dones y quiere que los empleemos para su gloria. Amén. No para nuestro yo. En este caso, los apóstoles no lo querían para sí, sino que querían la restauración del reino de Israel, del cual ellos iban a ser 12 ministros, nada menos, y 12 ministros ya estaban casi bien señalados, como les he dicho muchas veces, el ministro de Agricultura y Pesca, Pedro, el ministro de Economía, Tomás, Mateo, el ministro de Educación, Juan, etcétera, 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 ¿sí? Ya tenían sus ministerios ahí bien colocaditos todos, y ahora resulta que el Señor se va y no restaura el reino de Israel. Ellos con esta obsesión. Vamos a ver también algunas obsesiones más de algunos otros personajes que no son bíblicos y no entendían el mensaje de Dios. Y a veces estamos obsesionados con nuestras cosas y no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Estamos obsesionados con nuestras preocupaciones, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones. Y es lógico que estemos preocupados por eso. Dios no dice nada, Dios no dice que no tengamos que estar preocupados por eso. Pero lo que Dios dice es que tenemos que recurrir a Él para que Él nos dé gracia. Nos dé la gracia del Espíritu Santo que nos enseñe y que nos muestre a amar, nos enseñe a amar y a convivir con los demás. Amén. Así que eso existió siempre y hoy lo tenemos también en las redes. En esa red que parece infinita, esa red ¿cómo es? De informática, ¿sí? En la web lo tenemos. Esa red que parece infinita y que ofrece infinitud de posibilidades, y es verdad que ofrece infinidad de posibilidades, pero también ofrece infinidad de posibilidades para entrar en el pecado y en la maldad. Paradoja de paradojas. Esa infinita red es donde todos estamos quedando atrapados. Estamos quedando atrapados. Nos parece que experimentamos la libertad. Pero cada vez nos vamos dando cuenta que nos coartan más la libertad, que determinadas cosas no convienen publicarlas, que sabe más el del banco de mí que yo mismo, y Hacienda también. Fui una vez a Hacienda a explicarles algo sobre mi jubilación y lo que había cotizado y no sé qué, no sé cuánto, y lo que había pasado con mi accidente, y resulta que empieza a sacar allí una lista, las fechas exactas hasta la hora de cuando me habían ocurrido las cosas. Digo, madre mía, ¿cómo saben estos? Mejor nos callamos y no nos metamos con Hacienda. Así que cuando alguno se quería meter con Hacienda, digo, mejor no te metas con Hacienda. No reclames nada que puede salir peor. Fíjense si estamos controlados. Y a veces mi teléfono sabe más mis gustos que yo mismo. Ya me dice lo que voy a buscar.
Estos ya están introducidos en la profecía. Saben lo que voy a buscar. Saben lo que me gusta. O lo que estoy buscando en ese momento y venga, toma esto y esto y esto y esto y esto. Uy, para. Es una saturación de información que a veces no sabemos cómo distribuirla y cómo seleccionarla. Al final, cuando veo a los amis, ¿ha visto estos amis, los menonitas, que van con esos carruajes y viven en comunidades apartadas por ahí? ¿Sí? Que no tienen teléfono, no tienen coche, no tienen esto. Al final eso van a tener razón. Y al final vamos a tener que volvernos como los amis y vivir en comunidades y ahí metidos en la pradera o en el desierto, no sé dónde. Pero vivir en comunidades sin teléfono y así no nos controlarán. Al final tendrán razón los amis y los menonitas y otros hermanos semejantes que surgieron de los anabatistas. Así que los que gozamos de mayor libertad, desconfiemos de esa libertad que nos da el diablo o el mundo. Vayamos con cuidado con esa libertad que nos da el mundo. Cambiemos el tercio. Sin embargo, los que siempre han escaseado han sido los buenos profetas. Hay adivinos, hay agoreros, pero siempre han escaseado los buenos profetas, el buen profeta. Y hoy el buen profeta calla, porque como antes te pueden liquidar. Pero los anuncios de televisión, cuando quieras saber algo, los anuncios de televisión, hay algunos anuncios que tienen un ingenio, están prediciendo el futuro, están hablando de cosas que a nosotros a veces no se nos ocurre, pero está en los medios de comunicación, en el marketing, para vendernos cosas, ¿sí? Como estamos pensando, a ver si vamos a comprar un microchip, que nos ponga un microchip que nos haga subir las escaleras como si tuviéramos 14 años, o vamos a comprar un ascensor. Y entonces nos pusimos a buscar salvoescaleras y después un ascensor, y ya como el teléfono se daba cuenta de lo que estábamos buscando, pues nos lo facilitó. Nos dejó uno allí y digo, esto es justamente lo que estábamos buscando. Y lo busca y no lo encuentra, pero el teléfono te lo da, te lo pone ahí. Así es que libertad en las redes pues son fenómenos, ¿sí? Porque a veces uno ya cuando es más mayor, a veces ciertas cosas de la informática pues te cuesta un poquito más. Yo me defiendo bastante bien. Está aquí, está tratando de estudiar. No, es una broma, pero no es una broma pesada. Pero quiero decir que estoy al tanto de las redes, de lo que pasa en las redes, y me gustaría saber más, pero es imposible. Muchos jóvenes y mucha gente, es causa a veces de suicidio porque no consiguen los likes que quieren, no consiguen la imagen que quieren, no consiguen entender todo lo que hay ahí, no lo consiguen comprender, no consiguen clasificar lo que es de su interés o lo que es de su necesidad o lo que corresponde a su momento, a su vida. No consiguen entenderlo, no consiguen descifrarlo y se están aumentando los suicidios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Siempre han escaseado los buenos profetas, o el hombre o la mujer que ha dado una profecía verdadera y que ha dado lo que quería. ¿Y por qué escasean también? Porque es que, fíjense, cuando tú ves a Jeremías, lo que le tocó vivir a Jeremías, ¿y qué pasamos? ¿Que Dios no salvó a su pueblo? Dios no salvó a los cabezones que se quedaron allí. Pero Jeremías, que era líder de una secta o de una escuela de profetas, mandó a sus profetas, a sus discípulos, todos a Babilonia. Y allí fue Daniel, Mesach, Sadrach, Abednego, Zacarías y algunos otros. Se fueron allá y trabajaron y profetizaron con el pueblo allá. Pero los que se quedaron en Jerusalén, que había sido predestinado por Dios que fuera destruida, pues perdieron la vida, perdiendo la vida. Todavía no contentos, el profeta Jeremías le dicen, no, vamos a refugiarnos en Egipto. El profeta Jeremías les dice, caña cascada es Egipto y cualquiera que se apoye sobre ella se doblará, se quebrará y le traspasará la mano. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Les abandonó? No les abandonó. Se fue con ellos a Egipto y allí murió. Hasta allí llegó Nabucodonosor y allí los exterminaron. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no es lo que a nosotros nos parece, sino que lo que Dios tiene predeterminado.
y escuchar la voz del profeta, que a veces nos dice lo que no nos gusta, pero sí es lo que nos conviene. Y lo que le convenía al pueblo no era quedarse en Jerusalén, sino rendirse a Nabucodonosor, o quedarse en Jerusalén, pero rindiéndose a Nabucodonosor. Siempre han escaseado los buenos profetas y siempre han sido maltratados, y tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, que era considerado profeta, pero lo masacraron hasta lo último. Y los interpretadores de sueños, como José, como Daniel, profetas e interpretadores de sueños. Y esto es lo que ha marcado la diferencia entre los demás pueblos y el pueblo de Israel o judío. Fíjense, esta clase de gente, estos profetas, esta clase de gente, estas escuelas de profetas, que nadie lo considera que había escuelas de profetas, nadie piensa en ello, no consideran, ni a veces los exégetas de la Biblia no lo consideran suficientemente. Había escuelas de profetas. Estos son los que se salvaron, porque escuchaban la palabra de Dios. Israel nunca fue importante porque fue un reino impresionante que dominó el mundo. Nunca. Ni en los tiempos de Salomón, que lo máximo que llegó fue a la frontera del Éufrates. No llegó a ocupar un territorio ni la cuarta parte de lo que era Egipto o de lo que es Egipto. No fue nunca grande. Que Salomón tuvo riqueza, sí, porque se llevó todo el oro de aquí de España, de Tarsis. Y tenía cantidad de oros y escudos de oro y un sillón de oro de 3 peldaños, yo qué sé. Hacía un abuso de poder. Y recibiendo toda una herencia que le permitía ser mayor, ser más grande, lo dedicó al lujo y a la vanidad, a presumir. Y le dejó a su hijo un reino dividido y a un hijo medio para el otro lado, que lo empeoró todavía más. Salomón. Así que Israel nunca ha sido notable o ha sido influyente en el mundo como un imperio, porque nunca lo ha sido. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan importante la Biblia? ¿Y por qué sigue siendo tan importante hablar, o se habla tanto de Israel y de Judá y del judaísmo, y de los hebreos menos? Porque hebreos, el término hebreo se amplía, incluye también, por ejemplo, a los árabes, para no ir más lejos, no confundirles más. Ahora, se hace tanto de Israel, del judaísmo, etcétera, etcétera. Si nunca llegó a ser un imperio, entonces, ¿de dónde sale esa importancia? ¿Dónde sale ese protagonismo? De los profetas, de las escuelas de los profetas, de hombres y mujeres especiales que supieron captar la voluntad de Dios para su momento, y no solamente para su momento, sino para el futuro, porque el Señor Jesús todavía estaba viviendo las profecías de Daniel, lo que Daniel profetizó, y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesús. Amén. ¿Me han entendido bien? Israel, Judá, nunca han sido notables por ser un imperio que dominó el mundo, pero sí recibieron unas escrituras que no las escribió el judaísmo, que las escribieron los profetas. Ustedes, ay Dios santo, ustedes han escuchado el descubrimiento del Qumran, ¿verdad? De los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Miren quién guardaba los rollos, quién hacía las escrituras. Los profetas, estas escuelas de los esenios y los nazarenos, que son descendientes de los profetas, y los nazarenos descendientes directos. Estos eran los que guardaban las escrituras, los otros las arreglaban a su manera. Por eso el Señor Jesús arremete con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, pero nunca arremete con los esenios, ni nunca habla mal de los nazarenos, ni de otras sectas muchas que había en Israel. Siempre con los mismos, los que manipulaban el texto que habían escrito los profetas. ¿Y por qué es notable? Porque nos dejaron un legado impresionante, un legado antropológico, un legado histórico, un legado que los arqueólogos están demostrando. Cuanto más descubren, más afirman lo que la Biblia dice. Más se afirma lo que la Biblia dice. Cada descubrimiento esperan, a ver si contradecimos la Biblia. Ya no esperan los arqueólogos y los que están en contra de las Escrituras, ya no buscan encontrar algún resto arqueológico que hable en contra de la Biblia, porque todo lo que encuentran la afirma. Así que ya han dejado de buscar. Que Israel, Judá, han sido importantes o se quieren hacer importantes a costa de los profetas. Nosotros, los cristianos,
somos descendientes de los profetas, no del judaísmo, de los profetas. Y es tanto así que en Hebreos inclusive dice, nosotros somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, no según el orden del templo. Esto es muy fuerte, pero es que está ahí puesto una y otra vez, y nos hacen pasar por arriba, nos hacen ver otra realidad. Tenemos que reconocer la realidad del presente para poder proyectarnos hacia el futuro. Si no entendemos el presente, si no vivimos el presente como tenemos que vivirlo, nuestro futuro va a ser oscuro, va a ser complejo. Vamos a estar dominados por las redes, vamos a estar dominados por el poder de turno. Pero si conocemos el presente, y nuestro presente está en los evangelios, veréis que el Señor Jesús una y otra infinitud de veces arremete contra los que estaban dirigiendo el templo, contra los que estaban dirigiendo el culto en el templo. Amén. Y no dice ni una palabra ni en contra del Imperio Romano. Fíjense ustedes, el gran dragón no dice nada en contra del Imperio Romano y tampoco dice nada en contra de los esenios, de los nazarenos y de otras sectas, pero siempre con los mismos. Tenemos que conocer el presente y conocerlo bien, para que podamos entender lo que Dios nos habla referente al futuro. Y ya lo voy a dejar para otro momento. Y he dicho israelí o judío porque muchos no difieren o no diferencian todavía bien entre los dos términos, judío y israelita, ser judío y ser israelita. El reino se dividió en dos y es una historia que corresponde al estudio de la Biblia. Israel se dividió en dos y quedó el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel cayó antes y el reino de Judá cayó después. Pero el propósito de Dios no era tener un pueblo en un lugar fijo, sino llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, todavía se hacían sacrificios humanos en muchos lugares de la tierra, aunque los quieren ocultar, como en América, lo quieren ocultar. Pero se hacían sacrificios brutales. Aquí en Europa también lo han querido ocultar, pero se hacían. Aquí en España, los fenicios sacrificaban al hijo primogénito y hacían sacrificios humanos. Aquí también. Hasta que vino Jesús. Voy a sacrificar, y Dios nos dice, voy a sacrificar a mi hijo para que vosotros no hagáis esas bestialidades. Y sacrificáis al vuestro. Y el Señor Jesús, en esos tiempos se hacían todas esas barbaridades. Así que nosotros somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec y no según el orden del templo. Esto me costó un disgusto allá en Israel. Y mi mujer, ¡pam!, me pegó así con el codo para que no hablara, pero todos, como no podrían rebatirlo en cuanto al Evangelio, se tenían que callar. ¿Sí? Aleluya. Así que somos importantes, no porque pertenecemos a una nación, porque le pertenecemos a una nación, porque tenemos al judaísmo, porque pertenecemos a Israel, sino porque pertenecemos al pueblo elegido de Dios, es decir, o a los que han elegido a Dios como director y formador y guiador de sus vidas. Amén. Ya tenía mucha tralla aquí y no es cuestión de dar historia o de enseñar cosas, sino de que nosotros podamos entender nuestra realidad para que Dios nos pueda guiar en nuestro camino, en nuestro destino, en lo que tenemos que hacer en la vida. Los sueños y las visiones siempre parten del presente, como he dicho, así que ocúpate del presente. Ocúpate del presente y construirás tu futuro. Bien, ocúpate del presente. Haz bien las cosas en el presente y estarás construyendo un buen futuro. Si te descuidas y eres negligente, sufrirás las consecuencias de no haber hecho lo que debieras hacer. Y por más que consultes a un adivino, no te va a solucionar el problema. Amén. Hay un amigo, ya no iba a explicar algo del sueño de Nabucodonosor, pero ya se está haciendo muy largo. Voy a contar un sueño de un amigo que me introdujo en el tema y me ayudó, a través de él formé después mi empresa. Y me contrató para trabajar en un tiempo muy complejo, muy difícil, en que no había trabajo aquí, había escasez de trabajo y además de que había escasez de trabajo cuando tenía cierta edad, como la mía, 46 años, ya fui a una entrevista en un trabajo y
el encargado me dijo, mire, Manzano, usted reúne las condiciones, yo creo que usted el lunes empieza a trabajar. Esto me lo dijo un miércoles. Y prepare usted la documentación, prepare los papeles y nos vemos y empezará usted a trabajar el lunes. Vale. Y me llama ese mismo día por la tarde y me dice, lo siento muchísimo, señor Manzano, pero es que la empresa tiene una política diferente. Yo he visto las cualidades, pero es que la empresa no permite tomar personas mayores de 36 años o algo así. Digo, vale, pues ya me he pasado 10 años de rosca, entonces ya no vale. Y entonces, en una situación compleja, difícil, entré en contacto con un muchacho, con un chico de la iglesia en Barcelona, que había estado, no quiero decir su nombre porque seguramente que lo estará viendo, hoy como no hemos mandado el link hoy, a lo mejor no, fue, digamos, discípulo mío en alguna manera en Barcelona, y cuando tuvo un trabajo y tuvo clientes aquí en Madrid, me nombró responsable de su empresa, una empresa de limpiezas, para que yo gestionara las empresas que tenía aquí en Madrid, ¿sí? Y me nombró encargado. Y me dijo, Alfredo, ¿tú me vas a ser fiel a mí en el trabajo? ¿Me vas a ser fiel con la empresa? Digo, hombre, yo contigo hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Me estaba pagando el equivalente de 2.000 euros, 2.000 y pico de euros, 2.200 euros. Digo, yo contigo al fin del mundo. Yo sé lo que cuesta mantener un negocio y lo que cuesta tener un sueldo fijo. Y digo, mientras que me pagues, yo aquí, vamos, defiendo la empresa a capa y espada. ¿Viste? Uso el argot taurino siempre, pero nunca he ido casi a los toros. Amén. Y yo te voy a ser fiel siempre. Y tenía también, junto con él, tenía un trabajador que era un pariente suyo, pero era sumamente vago y desidioso, ¿sí? Se olvidaba de las cosas, no prestaba atención al trabajo, no había forma de que pudiera trabajar bien. Era sumamente vago y siempre tenía que estarle llamando la atención por lo mal que trabajaba. Un día de verano, mi amigo, el empresario, tuvo un sueño o una representación onírica en la que se veía durmiendo debajo de un gran árbol, como Nabucodonosor, ¿sí? Como el árbol de Nabucodonosor, ¿sí? Y estaba lleno de pájaros y lleno de vida el árbol donde estaba, y se le acercó este mal trabajador, ese pariente suyo y amigo suyo, se acercó a él en el sueño, retándole a los gritos y le decía que era un vago y negligente, que por ello su negocio se vendría abajo. Y entonces se levantó, claro, es más que un sueño, era una pesadilla. Y se levantó sobresaltado y dijo, ¿será posible que este tipo tan vago, este tipo desidioso, me venga a decir a mí que yo, porque estoy durmiendo la siesta debajo de un árbol, me venga a decir que yo soy descuidado, que yo soy más descuidado que él? Pero si él es lo último. Él me lo contó enojado diciendo, me lo contó muy enojado, diciendo, este tío con lo vago que es, me viene a retar a mí y a corregirme, con lo desastre que es él. ¿Me viene a corregir a mí? Si fueras tú, me dijo a mí, si fueras tú, me estaba contando el sueño, pues vaya, pues lo aceptaría. Pero de él, que es un zángano, que es un negligente, lo voy a despedir. Mira así, por un sueño, lo iba a despedir. Y entonces me preguntó, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú que interpretas los sueños? Yo le contesté, no soy yo el que interpreta los sueños, es un don de Dios y no siempre lo recibo. Y dije así. Digo, aunque este sueño o mensaje habla por sí mismo, no hace falta mucha interpretación. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el problema que tenemos con los sueños y con las visiones de Dios y con la palabra de Dios, cuando leemos un texto aquí que es importante, que es para nosotros, pero nos molesta, pero cada vez que ustedes lean una palabra en la Biblia que diga, le vendría bien a fulanito, pues miren, haga así y se den cuenta que 4 o 5 dedos le señalan a usted. Este texto le va bien a fulanito. Ese texto es para ti. Ese texto es para ti. Nos hablan siempre en una realidad ambivalente. El personaje que aparece en su sueño es una representación de él mismo, de lo que está haciendo él mismo. Y nos enojamos con el que aparece en nuestros sueños y profetizamos sobre el que aparece en nuestros sueños cuando la persona o animal o lo que aparece en nuestros sueños es un reflejo de nuestra personalidad. Los sueños disocian la personalidad, nuestra personalidad. Y cualquier científico que quiere estudiar algo, que quiere profundizar algo, tiene que disociar la materia que estudia. Tiene que disociar para poder entender su composición.
digo, aunque este sueño mensaje habla por sí mismo, ¿a ti te parece que este tío está en condiciones de venir a retarme a mí siendo un desastre él? No. No está en condición de retarte a ti, ni mucho menos, le dije. Pero no es él el que te reta, es el mensaje de tus sueños el que te advierte que como no te levantes de la siesta y la comodidad y pongas más empeño en la dirección y administración de tu empresa, se vendrá abajo. Digo, eso dice. Alfredo, tú estás con el vago. Me estás acusando como él. Digo, no, es tu sueño. Bueno, pero tú interprétalo como tú veas. Arréglate con tu sueño, con tu visión. Así que los sueños, como la Biblia, tienen una realidad ambivalente. Nos hablan de algo que vemos fuera, pero para mostrarnos algo que está dentro nuestro. Se quedó preocupado y me contrató para que fuera a Barcelona a ayudarle a poner orden y prioridad en su negocio. Y ya sin más comentarios, ya hablé con mi esposa y le dije, cariño, tengo que buscarme otro trabajo. O ver cómo permanezco en por cuenta propia. Pero ella me dijo, pero si entendimos que esto era de Dios, ya me lo ha repetido varias veces, sí, era de Dios en el momento, pero ahora Dios ha cambiado el rumbo. Era de Dios en el momento para que yo aprendiera, para que nosotros aprendiéramos este negocio, esta empresa, y pudiéramos valernos por nosotros mismos. Esto es lo que veo, porque este hombre se va a fundir. Pero no antes a los acontecimientos. Bueno, sucedieron rapidísimo. Se nos vino abajo, se portó excelentemente conmigo, me dejó parte de las maquinarias que usábamos aquí, porque no me podía pagar lo que me correspondía del paro, y me dejó algunos clientes que después me sirvieron para empezar mi negocio. Fíjense ustedes, el amigo, que era un desidioso, le reta a él, que era otro, que no podía controlar su negocio. Así que, cariño, me decía mi mujer, ¿pero no era de Dios? Sí, era de Dios, ha sido de Dios. Pero es que a lo mejor ahora Dios quiere otra cosa. Y efectivamente Dios quería otra cosa para nosotros. Y este muchacho, pues bueno, aprendió de esto. Y nosotros debemos aprender también. Así que los sueños no son del diablo, ni son, simplemente no los entendemos. Y como no los entendemos, y hay algunos que son muy extravagantes, debemos entenderlos. Debemos entender el presente. Porque a veces los sueños vienen de arriba para hablarnos del presente. A el sueño le vino de arriba para hablarle de su presente. Sé más diligente con tu negocio. Apremia, aprovecha el presente. Y si no tienes algo que aprovechar, clama a Dios. La oración es una herramienta muy poderosa y puede ser que Dios te abra las puertas. Seguro que Dios te abrirá las puertas de tu corazón y de tu mente. Pasen los músicos, porfa. Seguro que el Señor abrirá puertas cuando recurramos a Él en oración. A lo mejor no nos da, como a los apóstoles, la respuesta que esperábamos. A los apóstoles no le dio la respuesta que ellos esperaban. No os toca a vosotros saber los sazones y los tiempos de Dios, que Él tiene guardados en su divina voluntad. No os compete a vosotros, pero a vosotros os compete en este momento recibir poder del Espíritu Santo para anunciar lo que todavía no habéis entendido y que el Espíritu Santo os irá revelando a medida que vayáis caminando y que vayáis evangelizando. Amén. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende? Porfa. Ocupémonos del presente para construir nuestro futuro. Entendamos nuestro presente. Y eso no quiere decir que trabajemos mucho, sino que hagamos lo que Dios determina que hagamos, lo que es correcto, que podamos, entre tanta información que nos llegan a los móviles, que podamos seleccionar y matizar cosas que a veces no nos interesan, que a mí inclusive me distraen, te atropellan. Prefiero trabajar con el ordenador y que no entre ninguna información de nada, para que no me distraiga y pueda trabajar, porque a veces con el móvil te entra la información y te distraen. Que puedas entender y trabajar en la dirección que Dios te marca. Y la dirección que Dios estaba marcando para los apóstoles no es que fueran 12 ministros del nuevo reino que iba a fundar. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No nos compete a vosotros. A vosotros os compete anunciar el Evangelio.
en cuanto a ellos, a nosotros también, pero tenemos trabajos que hacer. El apóstol Pablo se ganaba la vida haciendo carpas, haciendo tiendas. Siempre Dios le abre hueco de alguna manera. Tenemos un futuro por delante. Vamos a enfrentar el futuro. Vamos a superar las dificultades que nos vienen en la vida. Le vamos a buscar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta. Yo te voy a mostrar el refugio donde tienes que esconderte. Yo te voy a mostrar la actitud que tienes que tener para apartarte y salirte de la ira que voy a derramar sobre el mundo, o lo que voy a hacer sobre el mundo. Hijo, hija, yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a mostrar, yo te voy a dar la solución. Y cuando no estamos cumpliendo ni clamando a Dios por nuestras necesidades y recurrimos al agorero, Él también nos dirá: te voy a dar lo que quieres oír. Vas al agorero y al echador de cartas sabiendo que te va a decir lo que quieres escuchar, no lo que necesitas escuchar. Vas a salir al agorero, al echador de cartas, para que te regale el oído. Pero no recibirás la guía y la dirección de Dios. La guía y la dirección de Dios se reciben en el presente. Cuando es confuso, ora a Dios y Él te mostrará los pasos inmediatos y a dónde te va a llevar. ¿Y a dónde te va a llevar? Aleluya, gloria a Dios. Esa canción que cantamos último. Señor, me dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Señor, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y De pensar. Cambia tu manera de pensar palabras y cambiarán los resultados que obtengas en tu vida. Cambia tu manera de pensar, cambiarán tus resultados. Señor, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Señor, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Sí. Romanos 12. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la Biblia Dios habla hoy, lo dice de una manera más llana. Cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y podáis conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Quieres tener un buen futuro? Vive el presente. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu actitud. No recurras a los agoreros ni a los echadores de cartas. Recurre a Dios, que nos ha dado el poder de la oración. Habla como si fueras un loco. Yo me imagino a Abraham cuando le dijo que sacrificara a su hijo, paseando: Dios, pero tú tanto tiempo para darme un hijo, y ya estoy caduco, y con 90, 100 años, y ahora me dices que lo sacrifique otra vez. ¿Pero en qué quedamos, Dios? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Tú solo, con tus pensamientos, con tu lucha interior. No es componer una poesía a orar.
es manifestar lo que está en tu corazón, es manifestar lo que está en tu mente, es lo que piensas, lo que sientes, manifestarlo. Dios en oración, en secreto, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Una vez más, una vez más, una vez más. Aleluya. Dios, dame un nuevo corazón. Te condene